Muy bien, mi amado hermano, bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a caminar Dios diciendo esto: Dios es soberano, infinitamente sabio y santo. Sus pensamientos y caminos están muy por encima de los nuestros, como los cielos están sobre la tierra. Por consiguiente, la única manera en que podemos llevar una conversación inteligente con Él es aprendiendo su manera de pensar. Esto se hace, o la forma en la cual vamos comenzando a caminar con Él, esto se hace memorizando y meditando en su palabra, especialmente los mandamientos de Cristo. Al saturar nuestro corazón y alma con los pensamientos de Dios, seremos capaces de usarlos para expresar nuestras propias ideas, nuestras propias voluntades y nuestras propias emociones. De esta manera seremos capaces de alcanzar la calidad de adoración que Dios desea. Juan 4:23. A la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Este es el propósito de memorizar y meditar en la Escritura. Dios promete éxito a cualquiera que honre su palabra. De esta forma, Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mientras continuemos almacenando la palabra de Dios en nuestro corazón y de esta forma purifiquemos nuestra alma obedeciéndola, seremos capaces de utilizar la Escritura como un arma para derrotar las tentaciones de Satanás. Jesús hizo esto cuando Satanás lo tentó en el desierto. Satanás presentó 3 veces una ingeniosa tentación y 3 veces contestó Jesús diciendo: escrito está. Mateo 4, versículo 4 al versículo 10. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio capítulo 8, el versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios con la buena tierra que te habrá dado, por la buena tierra que te habrá dado. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Salmo 91, versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos,
y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Podemos usar verdades bíblicas para diseñar bendiciones verbales para otras personas y reclamar las promesas de Dios mientras clamamos a Él por liberación de la destrucción de enfermedades mortales. Un buen informe de Dios y otros produce huesos sanos. Proverbios 16, verso 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Los pecados y las transgresiones emiten energía, y la energía no puede ser destruida. Esta se va al espacio y por lo tanto siempre está ante los ojos de Dios, a menos que Él la borre. Dios identifica la energía permanente del sonido diciéndole a Caín, Génesis 4:10. La segunda parte de este versículo dice: y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Salmo 51, versículo 1, la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aleluya, gracias Dios. El Espíritu Santo se revela a sí mismo como un aire en movimiento. La palabra griega para espíritu es pneuma, la cual significa viento. La primera referencia al Espíritu Santo está en Génesis, en Génesis capítulo 1, la segunda parte del versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra hebrea para movía es rashaf, que indica una brisa agitada. En la conversación de Jesús con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, Él describió al Espíritu como un viento que sopla. Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, y más no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120 discípulos en el aposento alto, Él se manifestó a sí mismo como un viento recio que soplaba. Hechos capítulo 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese es el Espíritu Santo moviéndose. El poder de la vida y la muerte con aire en movimiento. Es importante darnos cuenta de que nuestras palabras son resultado de aire en movimiento. Cuando el aire de nuestros pulmones pasa a través de las cuerdas vocales, se produce sonido. Nuestras palabras pueden ser energizadas por el Espíritu Santo y producir vida, o pueden ser motivadas por la ira. Pueden ser motivadas también por la culpa, por la amargura, o algunas otras formas de estrés y traer la muerte. Sobre esta base nos habla el Proverbios 18, verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El poder de las palabras para fe y para salvación. El poder de la fe es una función del Espíritu Santo y se manifiesta por las palabras de nuestra boca, las cuales expresan las creencias de nuestro corazón. Por lo tanto, Jesús declaró en Marcos capítulo 11, versículo número 22 y versículo número 23. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate
y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Este asombroso principio del poder de Dios, siendo ejercitado a través de palabras habladas desde el corazón, fue un mensaje fundamental de Pablo. Romanos capítulo 10, versículo número 8, la segunda parte, y el versículo 10 y el 13. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El poder de las palabras para activar las transformaciones. El principio del aire en movimiento es también básico para el poder de las bendiciones verbales. Cuando le pides a Dios que bendiga a otros con cualidades de carácter, el Espíritu Santo los energiza con el poder de la gracia para llevar a cabo tus palabras de bendición. Con este propósito, se nos dice que bendigamos a aquellos que nos maldicen. Dios promete que si lo hacemos, nosotros mismos heredamos una bendición. Primera de Pedro capítulo 3, el versículo número 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua como una brisa suave y participó en la creación del hombre desde que fue hecho del polvo de la tierra. En el nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios se manifiesta a sí mismo como un viento que sopla y penetra al espíritu de la persona. En el aposento alto, el Espíritu de Dios vino sobre el grupo como un poderoso viento recio y los llenó del poder sobrenatural. Aleluya, gracias Dios. Otra de las cosas que se manifiestan en nuestra vida para la comunión con Dios es lo que hacemos. La ley de causa y efecto. Así como hay leyes físicas que gobiernan el universo, hay leyes espirituales que controlan nuestras relaciones con Dios y con los demás. Estas leyes también determinan nuestro nivel de salud o enfermedad. Estas leyes espirituales están impresas en el corazón de cada persona. Romanos capítulo 2, el versículo número 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Desde la niñez temprana, sabemos instintivamente cuándo vamos a hacer algo bueno o malo. Si discernimos en nuestro espíritu que es malo, podríamos ser tentados a hacerlo en secreto. Una vez que hacemos algo malo, queda inscrito en la memoria del sistema límbico, el cual es como el archivo del cerebro. Mientras más hagamos lo malo, más culpa cargaremos. Esta culpa afecta directamente nuestras relaciones con Dios y con otras personas. Cuando Adán y Eva transgredieron los mandamientos de Dios, los ojos de sus conciencias fueron abiertos y reconocieron su condición pecaminosa. Fue entonces cuando ellos tuvieron miedo y trataron de esconderse de la presencia de Dios. Génesis 3, 7 y 8.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando hacemos cosas que sabemos son malas, instantáneamente experimentaremos un dolor de conciencia. Al cuerpo no le gusta el dolor, así que haremos todo lo que podamos para quitarlo. La manera más rápida y efectiva para resolver el dolor es confesar nuestras malas acciones a Dios y a aquellos a quienes hemos herido. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, nuestra inclinación natural es actuar con orgullo, escondiendo nuestros pecados y también nuestras transgresiones. Dios nos advierte en Proverbios 28, el versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si elegimos cubrir nuestros pecados, nuestros intelectos lidiarán con el dolor de nuestras conciencias, racionalizando el por qué nuestros pecados y transgresiones no son, en realidad, tan graves. Racionalizaremos y justificaremos lo que hicimos o pondremos en tela de juicio las leyes que violamos. Hasta podríamos llegar al estado mental de cuestionar o negar la existencia de Dios. El pecado oculto afecta directamente la salud de los huesos y esta afecta directamente la salud del resto del cuerpo. Esto es porque las células de la sangre son fabricadas en la médula de los huesos. Pecar entonces es quedar por debajo de los estándares que un Dios santo y sin pecado requiere para tener comunión con Él. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El transgredir es pasar la línea que Dios ha establecido en su santa ley. Romanos 4, versículo 15. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Hebreos 2, 2 y 3, la primera parte. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La Escritura hace una distinción entre los huesos y la carne. Cuando Adán vio a Eva, dijo, Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. El efecto que tiene el pecado sobre los huesos está registrado por el salmista. Salmo 6:2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. La palabra hebrea para estremecer significa temblar internamente, palpitar, estar alarmado o agitado. El salmista continúa asociándolo el estremecimiento de sus huesos con el estremecimiento de su alma. Salmo 6:3, la primera parte del 3. Mi alma también está muy turbada.
La culpa del pecado provoca que los huesos envejezcan y a la misma vez también que se deshidraten. Por esa razón David escribió en el Salmo 32, versículo 13: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Basándonos en el terrible precio que pagamos por violar la ley de Dios y fallar en confesar nuestro pecado, haríamos bien en tener en cuenta el consejo del hombre más sabio que haya vivido jamás. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La moralidad del hombre tenderá a dictar su teología y su filosofía. Así, si una persona se permite actuar inmoralmente y violar las leyes de Dios, las cuales están escritas en su corazón y a la misma vez también en su conciencia, pronto empezará a pensar incoherentemente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeren a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Una cosa grave de esquizofrenia puede indagarse hasta encontrar fallas morales secretas que nunca fueron confesadas. La esquizofrenia es un problema del alma, no del cuerpo. Es el resultado de una mente, voluntad y emociones muy conflictivas. La descripción de Santiago identifica el problema. Santiago capítulo 1, el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Los investigadores aún no han encontrado una causa fisiológica directa de la esquizofrenia. Dios advierte que si rechazamos la verdad, Él enviará un gran engaño y creeremos la mentira. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo número 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Al usar medicamentos o choques eléctricos para tratar desórdenes mentales, no se llega realmente al corazón del problema. Cuando mucho estos tratamientos permiten al paciente arreglárselas con la vida, pero no le libran de la esclavitud de su culpa. La confusión y culpa que resultan de la inmoralidad también harán estragos en las emociones, provocando una continua pérdida de energía emocional que llevará a una profunda depresión. La única forma de resolver este problema emocional es confesar las fallas morales, clamar e invocar el poder de la sangre de Cristo por perdón y volverse del pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, dice Proverbios 28:13. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. La depresión es solo uno de los muchos problemas emocionales que resultan de la cascada de desequilibrios hormonales causados por la culpa. Las enfermedades sexualmente transmisibles están desenfrenadas y se han desarrollado nuevas variedades de virus para los cuales
no se han encontrado curas. Estos virus están directamente relacionados con los cambios en la estructura del ADN, que debilitan el sistema inmunológico, y ahora se ha demostrado que están asociados con diferentes formas de cáncer. El tratamiento del cáncer por quimioterapia o radiación debilita aún más el sistema inmunológico, permitiendo que los agentes oportunistas destruyan la salud. La condición moral de nuestras vidas determinará la condición de nuestra salud física. Por eso la grande necesidad de levantarnos en el Señor y revisar nuestras almas. ¿Cómo estamos ante Él? Debemos de estar en un diálogo continuo con el Señor. Debemos de estar en comunión permanente con el Señor, escudriñando la Escritura, memorizando la palabra, revisando nuestras vidas a la luz del camino de verdad. Debemos de usar ese lenguaje que Dios nos permite escuchar. Su palabra, su verdad. Nuestra alma conoce la voz de Dios. Nuestro espíritu conoce la voz de Dios. Estamos en esa comunicación con Dios. Sabemos quién es Él. Él nos ha llamado para estar en comunión constante con Él. Podemos usar verdades bíblicas. Podemos bendecir a aquellos que están bajo nuestro cuidado. Reclamar las promesas de Dios mientras clamamos a Él por liberación de la destrucción de enfermedades mortales. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Los pecados y las transgresiones emiten energía, y Dios conoce las cosas. La sangre de Abel clama a mí desde la tierra por justicia. El Espíritu Santo se revela a sí mismo como un aire en movimiento. Y es necesario que nosotros sepamos, ¿verdad?, transferir las palabras correctas que el Espíritu Santo nos da para bendecir a aquellos que nos rodean. Necesitamos realmente levantarnos en el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Debemos de generar vida, debemos de provocar que las palabras, actitudes y acciones nuestras conduzcan realmente a crear, a realizar, a llevar a cabo, a levantar, a animar a las personas en su vida, que de esa manera puedan ellos apropiar la verdad de Dios y fortalecerse. Así como las leyes físicas que gobiernan el universo son reales, hay leyes espirituales que controlan nuestra relación con Dios, que controlan nuestra relación con la gente, con las personas. Y estas leyes también determinan nuestro nivel de salud o enfermedad. Necesitamos conocer la ley espiritual, esas tres leyes que gobiernan nuestro ser. La ley espiritual, la ley de la mente y la ley del pecado. Esas leyes se encuentran actuando en nuestro ser. Y es necesario que entendamos cuál es la voz de Dios. No podemos guiar nuestros pasos por nuestra vida e invertirla en hacer lo malo. No podemos hacer eso. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová
Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Cuando hacemos cosas malas que sabemos son malas, instantáneamente experimentaremos ese temor, ese miedo, ese deseo de alejarnos de Dios. La manera más rápida y efectiva de quitar esto es confesar nuestras malas acciones a Dios y a aquellos a los cuales hemos ofendido. Y nos dice Primera de Juan, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Sin embargo, esa inclinación natural hacia actuar con orgullo, escondiendo nuestros pecados, nuestras transgresiones. Y nos dice Dios en su palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nos creemos listos, nos creemos sabios, pero la realidad es que si escondemos el pecado, no prosperaremos. Decíamos que pecar es quedar por debajo de los estándares que un Dios santo y sin pecado requiere para tener comunión con Él. Es ahí donde tenemos que acudir nosotros. Tenemos que ir a Dios, no escondernos de Él. El que confiese su pecado y se aparta, eso es lo que queremos hacer. Confesar nuestra falta ante el Dios vivo, ante el Dios eterno. Y si lo hacemos, entonces habremos alcanzado el perdón del pecado, ya que Dios nos perdona. Pero debe haber una conciencia para no volverlo a hacer. El transgredir es pasar la línea que Dios ha establecido en su santa ley. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. El salmista dice esta oración. Mi alma también está muy turbada. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que realmente la moralidad nuestra tiene que dejarse ver a través de las acciones, de las buenas obras. La moralidad del hombre tenderá a dictar su teología y su filosofía. Así, si un hombre actúa y inmoralmente y violenta las leyes de Dios, en su corazón y conciencia pronto empezará a pensar incoherentemente. Tratará de justificar sus hechos. Necesitamos realmente hoy más que nunca levantarnos en el Señor, caminar en Él, permanecer en Él y al final decirle a Él, Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias. Nos acercamos confiadamente a ti, Rey, y en tu nombre yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Guárdalos a todos en el hueco de tu mano y líbralos de todo mal. No permitas que nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que perseverando en el amor tuyo, Señor, podamos prevalecer. Te amamos, Dios soberano. Te amamos, Dios eterno y excelso. Bendecimos tu nombre, Señor. Declaramos y anunciamos tu señorío, tu grandeza y tu poder, Padre. No hay otro como tú, Rey. Eres el Dios único, el Dios verdadero y eterno, Señor.
y atribuimos a ti todo el honor y toda la gloria por siempre. Padre, guarda a cada familia, guarda a cada persona, Señor. Creyentes, aquellos que te buscan, que te aman, que te sirven. Guárdalos a todos en el hueco de tu mano y líbralos del mal. Pelea sus batallas, Señor, aclara su entendimiento y revélales tu voluntad y tus propósitos eternos. Porque en ti, por ti, para ti son todas las cosas. Hoy, Señor, recibe el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Mi amado hermano, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. La paz de Dios sea contigo. Amén.